Historia con sentido, un podcast de Juan Carlos González. Un saludo a todos y bienvenidos un día más a Historia con sentido. Va unido mi saludo al agradecimiento a todos los que desde las redes sociales me enviáis siempre vuestro apoyo y comentáis todo lo que son los podcasts que intento realizar para comunicaros algo más de lo que es esa gran aventura de intentar vivir la historia, de intentar vivir el arte y de intentar vivir también la geografía. Hoy vamos a pasar al otro lado del mar, nos vamos a ir a México, nos vamos a ir a Guanajuato y nos vamos a centrar en lo que es su ciudad capital del estado. La ciudad de Guanajuato es la capital del estado que lleva su mismo nombre. ¿Dónde estamos? Estamos prácticamente en el centro geográfico de México, en el Bajío, que es una depresión que lo forma parte del estado de Querétaro, el estado de Guanajuato, una parte muy pequeñita ya del estado de Jalisco y algo del estado de Potosí. Este estado está rodeado al norte por el estado de San Luis de Potosí, al este por el estado de Querétaro, al sur por Michoacán y al oeste por el estado de Jalisco, tan famoso y tan rutilante. Bien, enfrentarse a México no es una cosa fácil, pero es una experiencia deslumbrante porque la cantidad de realidades culturales, climáticas, paisajísticas, históricas, le deja a uno totalmente deslumbrado. Yo creo que es un país que nadie lo podría ver jamás entero por muchos años que viviera, porque es de una riqueza tal que es, yo creo que el enclave, al menos por mí conocido, más inabordable. Por otra parte es bellísimo, sus gentes son unas personas encantadoras, el idioma hace mucho, porque claro, uno cuando va desde aquí a allí y puede hablar el mismo idioma, pues pregunta cualquier cosa y es tremendamente atendido con una solicitud increíble. Es un país muy joven, una de las cosas que uno más, los que vivimos esta sociedad que también es europea, que está muy envejecida, pues nos sorprende encontrarnos a un factor de que hay mucha juventud. Y es un país muy creativo a la hora de las creaciones pictóricas, a la hora artísticas, es tremendamente activo. En cualquier sitio encuentras a alguien pintando o haciendo un mural, montando un taller de cualquier tipo de cosas. Es increíble la vitalidad que tiene. Bueno, pues voy a intentaros enseñar o explicar desde un mirador lo que es la ciudad de Guanajuato. Entenderéis por qué lo voy a hacer desde el mirador del Pípila, puesto que es una ciudad que está como metida en un valle de colinas y que no se ve desde fuera. Pero bueno, vamos a la explicación y no me voy a andar por las ramas. Como os he dicho, hemos subido a un alto de una de las colinas y estamos en un mirador. Y tenemos que hacer primero un poco de historia. ¿Qué es esto de Guanajuato? Guanajuato proviene de Guanasjuato, que es una palabra en lengua tarasca que se puede traducir como la colina de las ranas. Y es precisamente una colina con el aspecto de una rana la que animó a los chichimecas a establecerse allí. Eran un pueblo nómada, pero la rana les atraía mucho porque la consideraban como un dios, porque claro, la rana es el anfibio que anda en el agua, que es su hábitat, en el aire cuando da saltos, en la tierra, que era donde la veían, todo esto les producía una gran reverencia. Tenéis que tener en cuenta que eran culturas primitivas que adoraban sobre todo a los elementos de la naturaleza. Pero algo menos divino que la devoción por las ranas y la montaña que tenía la forma de rana cambió la tierna aldea chichimeca. La tradición nos cuenta que al poco de la conquista, los indígenas, haciendo una hoguera en la noche, rodearon al fuego con unas piedras,
las cuales con el calor pues desprendieron plata, que era el mineral que contenían las piedras de la veta, que estaba muy, muy somera. Pues en buena hora se lo contaron a los españoles, ya que el territorio que estaba pendiente de colonizarse cambió para siempre lo que era la historia. Estamos entre los años 1548 y 1554. Los años anteriores pues había entrado a la conquista con Hernán Cortés y diversos nobles habían participado, se habían quedado con el terreno en pago a los servicios militares que prestaban. Pero bueno, cuando descubrieron que ahí había plata, entró la fiebre del mineral. Bueno, las primeras minas que entraron en actividad fueron la mina de San Bernabé y de Rayas. Imaginaros las minas como eran, que hoy en día, en el año 2015, en el año 2014, que fue cuando yo lo visité, todavía no han parado de producir. Siguen produciendo y siguen sacando plata y siguen sacando oro. Entonces, en cuanto se enteran la corona española de que allí sale plata, los reyes ya pusieron un ojo en Guanajuato y dijeron: aquí tenemos que sacar el suculento beneficio de la plata. Tenéis que tener en cuenta que la mayoría de las monedas que se hacían de circulación en lo que era el Imperio Español eran de plata. Las monedas de oro eran muy raro, eran bastante más raras, porque como al tener mucho más valor y al haber menos cantidades de oro, el oro se fundía en lingotes y enseguida se destinaba al pago de los tercios que tenía el Estado, el Reino de España, que tenía peleando por media Europa para sacar adelante todas las locuras que muchas veces nos metían los reyes. Bueno, así que enseguida pues dijeron: vamos a crear ahí una ciudad, vamos a darle una importancia. Y cómo cultivaban o cómo se traían el corazón de estos nobles y tal, y de lo que eran un poco los ciudadanos, pues montando una iglesia grande, enviando una virgen. Felipe II la manda en 1557 y es la que preside la basílica principal con el título de Nuestra Señora de Guanajuato. Los nobles, que eran los que se habían quedado por allí después de la conquista, enseguida serán pues el Marqués de San Clemente, el Marqués de Rayas o el Conde de la Valenciana, que eran los nombres que tenían las minas. Van pasando en el sector minero, sobre todo, y en 1741 Felipe V le da el título de ciudad de Santa Fe y Real Minas de Guanajuato. Y los frailes franciscanos fueron los primeros en evangelizar a toda la comunidad indígena. Pero fueron los jesuitas, tan organizados ellos, los que crearon una especie de estudio, que era como se llamaban a lo que eran las universidades, hasta su expulsión en 1767. De esta época es cuando mayor esplendor de obra religiosa se conserva. Bueno, seguimos viendo la importancia de Guanajuato al convertirse en capital de provincia, cuando se organiza Nuevo México en provincias, que fue 12 divisiones administrativas, y al final de la dependencia española pues supuso un gran impulso de engrandecimiento a la ciudad y de inculturación el que allí estuviera la Universidad de los Jesuitas. También con el inicio de la Guerra de la Independencia mexicana, se termina de construir la Alhóndiga de Granaditas, de la que hablaremos en la descripción que luego haré del personaje del Pípila. Y los hechos de armas de Granaditas son las primeras batallas de la independencia dadas por el cura de Hidalgo. Bien, no deja de llamarnos la atención que todavía se emplee el término árabe de alhóndiga para un lugar donde se guardan los granos y las semillas para lo que era el abasto y la población de los agricultores. Quedan edificios a este lado del Atlántico, pero yo conozco que se aplica muy pocas veces ya, aquí en la península muy pocas, un término tan concreto como alhóndiga. Con la independencia en 1826, Guanajuato se convierte en estado en uno de los estados de los que se constituye México,
y es el momento de reapertura y expansión de la vida docente. En los lugares antes eclesiásticos se empiezan a crear instituciones laicas y se empieza a producir un nuevo despertar intelectual. Fue siempre un bastión muy liberal. La cultura siempre abre las mentes y la gente siempre suele ser liberal donde hay cultura. Lo fue tanto que en el año 1858 el presidente Juárez, huyendo de los conservadores de la Ciudad de México, estableció aquí, en Guanajuato, la capital de la República. Llega la intervención francesa con el emperador Maximiliano de Habsburgo. Ya me diréis que pintaban aquí todos estos señores del otro lado del mar queriendo dirigir a la nación mexicana después de la independencia, pero siempre estábamos metidos, como decimos aquí, en todos los fregados. Y Maximiliano de Habsburgo, convierte la Alhóndiga de Granaditas en prisión y mete allí a todos los que se habían manifestado a favor de la independencia de México. Bien, con la caída de Maximiliano se instala la vida republicana, convulsionada otra vez por las luchas con Porfirio Díaz. De esta época son el Teatro Juárez, que luego veremos. El largo espacio, cuando Porfirio Díaz se hace con el poder, ejerce ya una dictadura, aunque él era primero liberal, luego se va transformando en conservador, y asistimos a un periodo de tiempo en la historia de México que se llama el Porfiriato, que va desde 1877 a 1911, que fue pues cuando se hace todo el esplendor urbanístico y arquitectónico que lo vemos pues, hoy en día. Llega el ferrocarril a Guanajuato, se inaugura el Teatro Juárez, se inaugura el Palacio Legislativo, el Mercado Hidalgo, el Monumento a la Paz y a la Independencia. Se hace una presa para sanear el agua de las escorrentías de las minas y se construye el túnel del Cuajín y la presa de la Esperanza. Estas presas servían, como las montañas estaban muy excavadas, servían para retener el agua y que para que el pueblo no se inundase, porque ya varias veces se había inundado, porque los ríos los empleaban para lavar el mineral. Pero bueno, muchas veces se medio atascaban, represaban, y cuando llegaban las lluvias, las represas se inundaban, se rompían y bajaba de golpe todo el agua al pueblo y producía unos profundos desastres. La época esta de la Revolución Mexicana supuso unas inversiones extranjeras y la mina fue cambiando de manos, pero la riqueza, como siempre pasó, no llegaba a los pobladores, sino que se esfumaba en los países que invertían. Bien, esto hecho produjo unas profundas hambrunas que solo se verían superadas con la acción ejecutiva de Venustiano Carranza, que dijo, no, si sacáis de aquí la plata, aquí tenéis que dejar dinero. Y durante la época que va desde el fin de los 50 a los 70, se realizan las calles túneles, la universidad, y se transforma totalmente la ciudad. Bien, os he dicho, esto es un poco a líneas generales lo que os comento de lo que es la historia de Guanajuato. Y estamos, como os he dicho, en el mirador del Pípila. Pero bueno, ¿quién es este personaje que preside Guanajuato desde las alturas? Pues era un minero que se llamaba Juan José de los Reyes Martínez Amaro. Bien, tenemos que ponernos en el momento de la independencia. El cura Hidalgo de en la villa de Dolores Hidalgo, ahora se llama Dolores como se llamaba antes Hidalgo porque él era de allí, proclama la independencia, y uno de los primeros hechos de armas, como es Dolores, la ciudad de Dolores Hidalgo está dentro del estado de Guanajuato y a unos 60 kilómetros aproximadamente de Guanajuato, en esta ciudad tiene lugar una de los primeros hechos de armas. ¿Qué pasa? Que la oligarquía minera y los funcionarios coloniales vieron que aquí se avecinaba un gran peligro, porque los independentistas trataban de conquistar a toda costa la ciudad de Guanajuato y, por supuesto, las reservas de plata.
Así que las tropas y los que eran partidarios del rey de España se refugiaron en la Alhóndiga de las Granaditas, que tiene más bien un aspecto cuartelero. Debemos de entender que al ser un depósito de grano, tipo los silos de cereal, pues no tenía ventanas en la parte baja, por lo que era, como fuerte era inexpugnable. Bueno, se sucedieron sucesivos asaltos en que todos los independentistas mexicanos pues eran masacrados de una manera impresionante. El cura Hidalgo, pues claro, era cura y no tenía excesiva formación militar, no conseguía saltar la Alhóndiga. Y el Pípila, que era un fornido minero, se ofreció a reventar la puerta volándola con dinamita, franqueando así con esta voladura el acceso al interior. Para esta misión se colocó una losa de grandes dimensiones atada a la espalda y en ella iban rebotando las balas que le disparaban desde el interior de la Alhóndiga. Claro, el desenlace fue previsible. El minero llegó a la puerta, puso el explosivo, volaron la puerta y las tropas de Hidalgo entraron dentro de lo que era el fortín. Bien, el Pípila. Pues el Pípila es un nombre que dan en el Bajío a los guajalotes o a los pavos autóctonos. Y no sabemos si era porque el nombre le viene, según nos explican, porque el señor minero tenía muchas pecas en la cara, como tienen los pavos, o era porque se reía como los pavos. Esa es la explicación que nos dan. Bueno, es un monumento, se dice, este monumento está construido en 1939 por Fernando Laguíbel. Está hecho en piedra de cantera rosa y muestra a un minero en actitud de avanzar con una antorcha alzada en la mano. Estos son los años, bueno, para que lo entendáis el monumento, son los años de consolidación revolucionaria en México y debajo hay una inquietante frase que dice: aún hay otras alhóndigas por incendiar. Bien, hay una plaza toda ella adoquinada con su balaustrada que se abre en 365 grados, volando así como sobre la ciudad. Y la estatua tiene debajo un templete que tiene en relieve el escudo de Santa Fe de Guanajuato rodeado de guirnaldas. Desde ahí arriba la visión de Guanajuato es espectacular. Pues si dejamos a nuestra espalda la escultura del Pípila y miramos hacia el extremo izquierdo, está el Museo Regional de la Alhóndiga de Granaditas, enfrente el Mercado Hidalgo, la Escuela de Arquitectura, el Templo de Belén, la Parroquia del Sagrado Corazón y el Templo de Belén es un poco lo que más llama la atención porque era una antigua iglesia de monjes betelenitas, que era una orden monástica a imitación de la del Monte Carmelo. Los ermitaños del Monte Carmelo eran los carmelitas y los ermitaños de Belén eran los belenitas. Es una orden que se desarrolló desde España, sobre todo en la zona de Guatemala. Bien, pasando lo que es, os estoy contando lo que es la visión. Estoy con una foto delante de unas cuantas fotos que saqué desde allí en un atardecer, que estaba limpísimo la atmósfera y los colores y todo era espectacular, y luego he montado todo lo que es este puzzle de lo que se veía, porque al principio tampoco penséis que me aclaraba demasiado de todo lo que estaba viendo. Pues seguimos avanzando a lo que sería el centro de la ciudad y hay como un jardín, que es el jardín de Morelos, y la iglesia de San Roque, con una plaza que es muy curiosa porque es una copia de la plaza de Santa Cruz de Córdoba con sus farolitos y tal. De repente ves desde allí y dices, ahí va, si esto cómo me suena a lo que es las callejuelas cordobesas y la plaza que tiene allí el Cristo hecho en forja y los farolitos en forja también de hierro. Bien, el siguiente edificio emblemático, con aspecto parece un palacio colonial, es la Casa Real del Ensalle. Ensalle sería ensayo y correspondería a la Casa de la Moneda de la época del virreinato. En toda esta parte, que es por decir, llegando al centro,
es donde están pues todo lo que eran los edificios que se hacen cuando la independencia, a partir de 1831-1850, están la sede del Congreso de Guanajuato, la sede del Poder Judicial, el Consejo de Gobierno, la Contaduría General y de Diezmos, el Ayuntamiento, todo esto está en lo que sería la zona legislativa, alrededor del Palacio Legislativo. Después, detrás de esta zona, se encuentra la Casa Museo de Diego Rivera, que sigue una colección de obras de este famoso muralista que está a su casa en 1886, nació el personaje que estuvo muy unido a Madrid porque fue embajador de México cuando la Segunda República nuestra. Bien, otro edificio que nos llama ya, estamos en la zona centro de la atención, es la Universidad, que es un edificio neogótico con influencias moriscas y construido en piedra verde, es muy exótico. Es de los años 50 del siglo pasado. Tiene una empinada y famosa escalera que tiene 113 peldaños y pues es un edificio que ha tenido siempre una fuerte polémica porque rompe con la estética de la ciudad. Y junto a ella, junto a la Universidad Nueva, se encuentra los jesuitas. Bien, siendo de San Ignacio de Loyola, los jesuitas que llegaron allá a montar la universidad convirtieron a este santo en el patrono de la ciudad. Y se entiende todo, un rico enclave, dinero, minas, poder, jesuitas. Las obras se realizan entre 1746 y 1765 y lo hacen con un maestro arquitecto que era del convento de Belén de Guanajuato, José de la Cruz. Tiene una fachada chorrigueresca impresionante, de 3 puertas con estípites corintias, que son las estípites corintios son, en vez de ser columnas redondas, son columnas rectangulares o columnas cuadradas. Y entonces en ellas se alternan nichos para los santos jesuitas, donde claro destaca sobre todo San Ignacio de Loyola. Y tiene una gran profusión de adornos. Aparecen entre otras las figuras del sol encima de la puerta principal, símbolo de la Santísima Trinidad. En fin, impresionante, impresionante. Bien, como os he dicho, la fecha 1765 se toma como terminación de la obra de la Iglesia de los Jesuitas. Pero claro, en 1767 los jesuitas son expulsados de la Compañía de Jesús. Entonces sacaremos la conclusión de que poco disfrutaron de esta magnífica obra. La expulsión de los jesuitas produjo un profundo desgarro en la sociedad de Guanajuato y de México. Se perdió, pues yo creo que uno de los mayores baluartes de la cultura por sus colegios. Claro, esto coincidía en que los jesuitas eran expulsados de todo el Imperio español. Carlos III ordenó la expulsión y las causas fueron varias. Una era el poder económico, eran más ricos que muchos nobles. Y otro motivo era el punto de sus constituciones de obediencia exclusiva al Papa. Entonces, el que obedecieran solo al Papa molestaba profundamente a los monarcas europeos porque era la época del absolutismo. Con los reyes franceses había entrado el absolutismo con la ideología del Rey Sol, y esto de que hubiera una orden que obedeciera al Papa y no a ellos les ponía muy nerviosa. Otra cosa que influyó y de manera importante era el control que tenían sobre la estructura del imperio. Al dedicarse a la educación de lo que era la élite social, sus antiguos alumnos controlaban las estructuras políticas, judiciales y económicas. Y a esto se juntaba que eran los confesores de las clases altas y de los poderes económicos, que eran pues sabedores de muchos secretos de Estado y de muchos asuntos comprometedores, lo que le daba a la orden pues un gran poder. Bien, en lo que es el centro exacto de la ciudad está la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato, está la Iglesia de San Diego y el Teatro Juárez. Estos edificios pues son lo más emblemático de
emblemático de lo que es la ciudad. Para bajar del mirador del Pípila hay una carretera panorámica y pasamos por cerca del templo de San Cayetano, porque es un templo que está separado del pueblo y está, como si dijéramos, cerca de la Bocamina de la Valenciana. Entonces lo construyeron porque hizo el dueño de la mina, dijo: como aparezca una vena de plata nueva, pues voy a edificar una iglesia, y entonces debió aparecer y la dedicaron a Cayetano de Thiene, que era el fundador de los teatinos. En la vena esta que encontraron de plata fue una de las primeras y más importantes del mundo, y los fundadores decidieron traer esta orden de los teatinos a México y construir un templo esplendoroso. Bien, el templo se hizo, pero los teatinos no llegaron nunca. Otra nueva veta de plata se descubre en el año 1769, y aquí ya se termina de construir alrededor de esta iglesia que se había iniciado unos años antes. Se construye, como si dijéramos, un poblado para todo lo que eran las personas que vivían en la mina, porque la gente que vivía, lo que tenían los dueños eran pues unas chozas para que la gente entrara a la mina, trabajara, la reventaban allí, la mataban casi trabajando, luego que fueran a misa, que fueran pacíficos, y se acabó. Esta obra de San Cayetano es una obra cumbre del barroco estípite mexicano o churrigueresco mexicano. Tiene una planta en cruz latina, tiene una hermosa cúpula y tiene una torre sin acabar. Pues en su interior tiene retablos churriguerescos, tiene cantidad de obras de arte, todo el oropel imaginable que podía encontrarse en aquel momento, pues está allí. Y el mecenas don Antonio, el conde de la Valenciana, construye la iglesia con 48 años y con una fortuna tan inabordable que casi el 50% de la plata que circulaba en el mundo era suya. Y esto lo sabemos por una descripción que de la producción de la mina de la Valenciana realizó el famoso barón de Humboldt, el naturalista, que estuvo por aquí y contó todo lo que era la realidad de la riqueza de la mina. Bueno, la ciudad, cuando ya bajamos abajo, pues nos sorprende, pues el tráfico no es por la superficie, sino que es por un original sistema de túneles. Son cerca de 8 kilómetros, lo que las calles en superficie la convierten en una urbe peatonal. La primera idea que tuvieron al hacer los túneles no era urbanística, sino que la finalidad era canalizar el agua, por lo que os he contado de las frecuentes inundaciones por las escorrentías de las laderas de Guanajuato, que muchas estaban desforestadas con el fin minero. Pero tras las inundaciones de principio de siglo, en 1907 se inaugura con esta finalidad, con la finalidad de desagüe, el primer túnel, que es el túnel del Cuajín. Luego el crecimiento demográfico, la aparición de los automóviles, pues alentaron a construir nuevos túneles y adaptar el existente a la circulación. Los túneles fueron el túnel El Minero, la Galareña, el túnel Barrateo, el túnel Ingeniero Ponciano, el túnel de las Lomas de Zaragoza, el túnel de Boulevard Diego Rivera, hasta completar todo una serie de túneles que están circulando por debajo de la ciudad. No da miedo porque son unos túneles que no son muy grandes, pero están muy bien iluminados, y entonces cada tramo tú te puedes parar y poner un letrerito y subes por una escalera, que es como si estuvieras en un metro de los nuestros, subes por la escalera, pum pum, y sales a la acera en la calle peatonal que tienes arriba. Abajo te van poniendo lo que es la calle que tienes arriba, tú la estás viendo en unos letreros cuando estás pasando por la parte baja. Bueno, y estamos ya en el centro de Guanajuato y nos encontramos con la iglesia dedicada a San Diego de Alcalá. Bien, este es un santo franciscano
que es de muy frecuente devoción, sobre todo durante los reinados de Felipe IV y de Carlos II. La construcción es de esta época, arranca en 1663 y sufre distintas restauraciones, una en 1694, otra en 1780. La fachada es espectacular, churrigueresca mexicana con columnas estípides, 3 hornacinas, una con San Diego en el centro y otros 2 santos franciscanos a los 2 lados de la puerta. Yo creo que son San Francisco y San Antonio de Padua, porque todos van con el cordón franciscano, que es muy característico. La capilla fue construida en piedra rosa. Siempre que hablamos de piedra rosa, a la vista es un rosa grisáceo, fruto del paso de los años. Arquitectónicamente tiene 2 cuerpos, en el centro está la puerta, se cierra con un arco de medio punto y tiene una pequeña cúpula. Y en el interior se conserva la capilla del Cristo de Burgos, que es una copia del Cristo de Burgos, que aquí es muy famoso, que regaló Carlos III al conde de la Valenciana. Y también se conserva una excelente pintura de la Inmaculada, firmada por el pintor novohispano José de Ibarra en 1753. Aquí la orden franciscana esta se les denominaba dieguinos, por San Diego de Alcalá. Y San Diego de Alcalá, como os he dicho, dio muchos nombres a muchas iglesias. Bien, delante del pórtico de esta iglesia, en 1810, hay una placa que lo recuerda. José María de Belauzarán evitó una matanza, que era el cura, pues el pueblo rodeó la iglesia para protegerse de las tropas españolas, que pretendían masacrar a la población local después del asalto con éxito de la Alhóndiga de los granaditas por las tropas, por el Pípila y por las tropas. Entonces los guareció en la iglesia y los salvó de lo que era pues una masacre que pensaban organizar allí los españoles. Bien, en lo que fueron las dependencias conventuales de San Diego y de su cementerio, ahora está el Teatro Juárez. Estamos en el periodo de 1890 y 1910, en el que ya México se consolida como nación. Y la burguesía de allí de Guanajuato quiere señorear su poder. Los centros urbanos ya se hacen como los europeos y tienen que tener pues el teatro, la ópera y ya luego el cine. Y Guanajuato, que tiene una importancia minera clave y un enclave burgués por excelencia, pues es en la época en que, apoyando con toda la economía y con toda la fuerza que tenían, en tiempos de Porfirio Díaz, se construyó este teatro. Fue construido por 3 arquitectos, por José Noriega, por Antonio Rivas Mercado y Alberto Malo. Y ya en 1903 fue inaugurada, siendo presidente Porfirio Díaz, que vino aquí, y se inauguró con una ópera de Verdi. Bien, pues el estilo recuerda un poco a la inspiración de los tiempos griegos, con un estilo dórico. Tiene hay 8 figuras de las musas del arte y de la inspiración que están puestas en la parte alta de una especie como Partenón, y dentro el teatro es de estilo ecléctico, mezcla todos los estilos de principio de siglo, y en su interior también tiene un estilo europeo con una forma así de herradura, de patio de butacas, con los anfiteatros pues como son los teatros de la ópera de aquí. Pues bien, una visión desde el mirador del Pípila de Guanajuato, una ciudad que si hay o no mexicanos, si podéis acercaros y verla, pues os va a encantar por lo bien organizada que está, por lo bonita que es, y así son las cosas. Imaginaros unos pobres indios chichimecas allí haciendo fuego en una ladera de una montaña pelada, descubren plata y todo cómo cambió. Parte de la historia de las grandes ingentes monedas que circulaban por los reinos españoles, de allí saldrían. Poco quedaría probablemente para los indígenas que los sacaban y que morirían. Imaginaos en qué condiciones se trabajarían allí en las minas. Pero bueno, este es
este es también nuestro pasado. A veces no podemos enorgullecernos de todo lo que hicimos allí porque sesgamos muchos de lo que eran los recursos naturales, pero tampoco había capacidad, supongo, de hacerlo de otra manera. Dejamos en Guanajuato también la cultura, dejamos en Guanajuato el arte, y allí fue donde otros, cuando nosotros ya dejamos el testigo porque la independencia ya cobraba todo su peso, pues tomaron la llama de la lucha por su país y continuaron haciendo del estado de Guanajuato pues uno de los estados más prósperos en la actualidad. Es uno de los que más industria de automovilismo tiene y un referente para todo lo que es la realidad económica, histórica de lo que es ese gran país hermano que es México. Un saludo a todos los que me escucháis desde México. Tenéis un país impresionante, no tenéis nada que envidiar a muchos países que muchas veces os sacan pecho, sino que lo que tenéis que hacer es defender y cuidar todo lo que es vuestro arte y vuestra cultura milenaria, antigua, moderna y de toda la época colonial, que en aquel momento también fue nuestra historia compartida. Bueno, esto es Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y encantado de haberos contado más algo de historia. Un saludo. Juan Carlos González presenta Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si ayer fuera hoy. Escúchanos mediante Spreaker o iTunes. Contacta con nosotros por las siguientes vías. Visitando nuestra web www.historiaconsentido.com o nuestro email podcast@historiaconsentido.com. Te ofrecemos también nuestra cuenta en Twitter @historiasentido. Historia con Sentido, un podcast de Juan Carlos González.